Saludos y muy buenas noches. Abrimos el último escenario de la temporada. Gracias por acompañarnos durante todo este año político que hoy a nivel televisivo y desde nuestro humilde programa finiquitamos para cargar pilas durante el mes de agosto y volver con todas las energías que merece un año que va a ser espectacular, una temporada que va a ser espectacular a nivel informativo, a nivel comunicativo, pero sobre todo importante y trascendente para los ciudadanos, como va a ser esta temporada 26 y 27 a nivel político, donde nos enfrentaremos con un año electoral, con cambios importantes, afrontaremos momentos políticos trascendentes en la historia de España, en la historia de nuestro país, también a nivel de Comunidad Valenciana y a nivel local, de todas nuestras localidades, de las localidades alicantinas. Ahí estaremos para contarlos desde este programa, siempre con prisma alicantino. Acabamos, por tanto, temporada y desde la redacción del escenario, pensando cuál podría ser el tema o debería de ser el tema con el cual cerrar este periodo político, indudablemente va a ser el clima. Indudablemente van a ser todas sus derivadas, desde las noticias terribles que nos llegan con los incendios hasta todo el ambiente político, toda la politización que hay del cambio climático y también del clima, hasta también de los incendios. Desgraciadamente, noticia en los medios de comunicación y el clima convertido en arma política. Lo vamos a intentar tratar desde un punto de vista científico, pero también, porque no puede ser de otra manera, desde un punto de vista político en este programa. Por tanto, tema de portada, con este cerramos el escenario de esta temporada, de estos meses, va a ser el clima, van a ser los incendios, va a ser también la utilización política del clima. Y lo vamos a tratar desde el punto de vista científico con un buen amigo personal y sobre todo también amigo de esta casa, de Alacantí Televisión, como es Jorge Olcina, catedrático, a quien yo ya saludo y le agradezco que esté conmigo esta noche de jueves en el escenario, que se suba con nosotros al escenario para hablar de lo que más le gusta, que siempre lo habla con pasión y además desde un punto de vista científico que se agradece, intentando poner las cosas en su sitio. Jorge, gracias por acompañarme. Buenas noches. Catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante, experto en climatología. No sé, un científico como tú, Jorge, que escribes en medios, que hablas para medios de comunicación, por tanto también te dedicas a la comunicación. No sé cómo vives todo lo que está pasando en este país con el tema del clima, el negacionismo, cómo se sitúan los partidos políticos, cómo el clima es noticia. Jorge, ¿quién lo iba a decir? Sí. Tan importante y tan trascendente para nuestras vidas. Sí. La verdad es que sí, ¿no? Por un lado se ha hecho importante porque es verdad que en el clima están pasando cosas, ahora lo comentaremos, ¿no? Y las evidencias pues, nos ponen ante un escenario un poquito más complejo, pero luego con tristeza por toda la utilización política e ideológica que está habiendo de este tema, ¿no? Y estamos ante una cuestión que básicamente es ciencia y luego la política tiene que estar para acompañar, para tomar medidas, ¿no? Pero siempre basada en el criterio científico, y eso es lo que vemos que a veces no ocurren. Claro, tiene que haber incendios, ahora profundizaremos un poco como titular, tiene que haber incendios, tiene que haber tragedias para que se hable de pacto político, ¿no? Pacto sobre el clima, pero siempre basado desde un desastre, o sea, llegando desde una tragedia es cuando tenemos que hablar del pacto y entonces o pactas conmigo o estás contra mí o estás a favor del cambio climático o estás en contra, es decir, no hay zonas grises, que imagino que habrá, y ahora lo veremos, en el combate de los incendios. O sea, no todo puede ser culpa del cambio climático y de que ahora haga más calor. Sí, toda la razón que te voy a decir, ¿no? Y además es que es verdad, la politización que ha habido de todo esto está impidiendo tomar medidas racionales, ¿no? Ahora que se habla de un pacto, está muy bien el pacto, pero el pacto tendría que haber sido hace 10 años como mínimo, ¿no? Cuando ya veíamos que esto podía ir cobrando fuerza, ¿no? Y sobre todo es que un papel escrito, aunque lo firmen todos, si luego no hay un apoyo económico detrás, no hay presupuesto, de poco va a servir, ¿no? Entonces España tiene que empezar a dedicar, luego lo comentaremos, una parte de su presupuesto a lo que sería la adaptación al cambio climático, ¿no? Porque estamos viendo que el clima está cambiando, estamos en los estadios iniciales, pero ya vemos que se hace poco confortable en verano, que en otoño nos preocupa por esas lluvias tan intensas. Entonces tenemos que empezar a prepararnos, y nuestro país no ha sido mucho
de preparación, ¿no? Actuamos, como tú bien decías, a golpe de desastres. Entonces nos preocupamos de que algo está pasando y algo hay que hacer, ¿no? Pero esa no es la mejor medida, ¿no? Son procesos de medio y largo plazo, como es el del cambio climático, necesita acciones de medio y largo plazo, ¿no? Y no estamos muy acostumbrados en nuestro país a esto. Bienvenido, Jorge. Vamos a hablar de cambio climático desde muchos aspectos y muy preocupados también por los incendios que están devastando nuestro país, pues controlados ya Madrid, Ávila, Toledo, desatado en los últimos días el de la Vall d'Uixó en Castellón, terrible, el tercero más devastador de la Comunitat Valenciana, hoy además con un susto en la Vall de la Gallinera, que afortunadamente ha sido un incendio que ha podido ser controlado. Vivimos, y además en la provincia de Alicante también, hablamos desde Alicante, pues asustados por lo que pueda pasar. En esta tertulia última, como les comentaba, de la temporada, me van a acompañar también para hablar de este tema y después, en tiempo de tertulia, de otros temas a modo de titular que son noticia en los últimos días, pues habituales comentaristas de este programa. Me acompaña María Barrios, quien es experta en comunicación política y de cuando en cuando se pasa por aquí por el escenario y discutimos y hablamos de las cosas de nuestros políticos. María, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Luego hablamos de más temas, pero ¿cuál sería así tu punto de partida o tu mirada desde tus conocimientos o desde la comunicación de lo que está pasando con este tema del cambio climático, pacto ahora entre políticos, cómo se convierte el clima en un arma política? Yo te diría, para empezar, para abrir boca, que ha abierto Jorge, pero para abrir boca, que el tema del cambio climático y el tema de este pacto no es más que una estrategia de ingeniería, primero lingüística, después política y para acabar sobre todo económica. Bueno, pues luego me lo profundizas. Luego te lo explico. Y para el segundo tema, María, algo que quieras sacar, imagino que sigues también, porque lo sigues todo, pero con atención, pues todo el juicio a Zapatero, cómo se le está complicando la vida al expresidente del gobierno. Y con los hidrocarburos, que todavía tenemos secreto de sumario, se le va a complicar aún más a él y a muchos otros. O sea que viene un fin de fiesta, un fin de año entretenido. María, gracias por estar con nosotros en el escenario y también le agradezco a Denis Rodríguez, compañero periodista, comunicador. Le pueden seguir en las mañanas de COPE Alicante todos los días, yo se lo recomiendo, y de cuando en cuando también se pasa por aquí por el escenario y yo se lo agradezco. ¿Qué tal, compañero? Denis, buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Venías, además, lo hemos hablado antes de entrar en el programa, pues con el susto, ¿no?, informativo que nos ha dado ese incendio que afortunadamente se ha podido controlar. Sí, porque viendo las imágenes de lo ocurrido, pues en Ávila, lo que está ocurriendo también en Castellón, pues claro, estamos en alerta en la Comunidad Valenciana y cuando hemos sabido que a eso de las 12:20 se daba el aviso de ese incendio en el Valle de la Gallinera, enseguida pues hay preocupación, se encienden las alarmas, pero bueno, gracias a Dios, la rápida... a las 2 horas aproximadamente. Bueno, Denis, vamos a hablar de esto y de otras cosas también. Vosotros cerráis temporada, ¿no? Sí, además, desde COPE Alicante. Mañana cerramos temporada y no sé por qué, pero de todas las ediciones del escenario también he cerrado aquí. Siempre has cerrado, ¿no? Estoy de cierre. Por eso es porque te pillo de buen humor y entonces no me dices que no. Gracias, Denis, por acompañarnos. Lo dicho, tema de apertura, hoy el escenario dedicado al clima y todas sus connotaciones y derivadas, sobre todo con la preocupación por los incendios, todo lo que significa la devastación, porque claro, se habla de incendio, luego vemos las casas de las personas afectadas, pero que por mucho dinero que se pueda meter es un absoluto desastre, son vidas destrozadas y familias destrozadas, lo que estamos viendo, aunque lo veamos desde la pantalla del televisor. Ahora vamos sobre eso, pero información de servicio, Jorge, lo primero, ¿no? Como cuando te escuchamos, pues de vez en cuando también en la cadena COPE de Alicante. Bueno, que estamos en una ola plena de calor este fin de semana, sí. O sea que cuidado, eso para empezar, ¿no? Ya sí. Sábado y domingo a tope. Estamos en la que se ha denominado cuarta ola de calor desde el pasado mes de junio. Y sí, calor, es verdad que esta ola viene un poquito retrasada aquí en la parte mediterránea, ha empezado bastante fuerte en el centro sur peninsular. Aquí empezaremos a notar efectos a partir del sábado. Entre el sábado y el lunes van a ser días calurosos y especialmente las noches, ¿no? Que luego comentaremos que cuando hablamos de cambio climático en verano aquí en Alicante, sobre todo nos está preocupando la noche, ¿no? Porque se está convirtiendo en unas horas en las que si no tienes algún aparato de aire acondicionado o ventilador no se puede descansar, ¿no? Por el exceso de calor y de temperatura y de humedad.
Jorge, ¿ha superado julio todos los récords? ¿Estamos en un julio de récord? Sí, seguramente sí. Aquí en la zona mediterránea ha sido un mes de julio, ahora sabremos, ¿no?, dentro de unos días, cuando la agencia estatal ponga el cierre, ¿no?, estadístico al mes de julio, pero seguramente habremos batido algún récord de temperatura respecto a veranos anteriores, ¿no? Venimos de veranos también muy calurosos, ¿no? El 25, el 23, el propio año 20 también fue un año de verano caluroso. Los últimos veranos, desde el 20 hasta este 26, se concentran los más calurosos de toda la serie histórica, ¿no? Eso ya nos puede dar un valor, ¿no?, de qué está pasando, ¿no? Pero sí, este mes de julio del 26, porque ha sido de un calor muy continuado, es decir, hemos tenido... aquí en Alicante no batimos récord de temperatura a mediodía, en algunos medios decían, bueno, llegaremos a 50 alguna vez. Eso es lo de menos, ¿no? Yo qué sé, los récords atmosféricos siempre nos van a sorprender, pero es difícil, ¿no? Pero sí que hemos batido récord de noches muy calurosas, ¿no? Las llamadas, hablábamos primero de las noches tropicales con más de 20, ahora ya estamos hablando de las noches ecuatoriales de más de 25, ¿no? Y alguna noche en la provincia de Alicante del mes de julio ha sido de más de 30, ¿no? Esto es un poquito lo que genera menos confort térmico y lo que sufre más la gente, ¿no? De hecho, las víctimas mortales por calor, porque muere gente por calor, se producen por la noche, o sea, por el calor nocturno. Sí. ¿Y qué agosto nos espera? ¿Qué es lo que tenemos por delante? Bueno, nos espera una primera parte de nuevo calurosa. A priori los modelos no están hablando de un calor tan intenso como el de julio, afortunadamente, pero bueno, mantendremos estos parámetros de temperaturas elevadas. La segunda parte, la atmósfera se empieza a mover, ¿no? Ya parece que no tendremos tanta llegada de aire sahariano de forma tan continuada y, por tanto, con que tengamos las temperaturas normales para la segunda quincena de agosto ya estaría bien, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos tenido siempre es temperaturas entre 1 y 2 grados por encima de la media en cada semana, ¿no? ¿Algún reventón térmico nos espera? Bueno, sí, seguramente. Es que me gusta emplear este término. Sí, bueno, es que hemos ido incorporando. yo confieso nuevos. que el otro día lo decía en el programa, y Sí. Yo confieso no lo había oído nunca, y Sí. decía, no, eso se utiliza. Bueno, pues yo la voy a Sí, utilizar. a ver, eran lo que reventón tradicionalmente térmico. se hablaba una tolvanera, que era un remolino de viento fuerte en una nube de tormenta, que no deja agua, ¿no? Porque el agua se evapora como hace tanto calor, y entonces lo que queda es ese efecto del viento racheado intenso, ¿no? Quizá nos acordamos de hace unos años en este concierto de Cullera, que se tuvo que suspender porque un reventón precisamente se llevó y hubo víctima mortal, ¿no? Entonces sí, en los últimos años se están desarrollando con más frecuencia, porque el problema del cambio climático no es que suba la temperatura, digamos, eso es lo que notamos y no nos resulta agradable, ¿no? El problema es que se mueve cada vez más energía, ¿no?, en la atmósfera, y aquí en el Mediterráneo, con un mar que ahora lo comentaremos, está batiendo récord de acumulación de calor, es lo que realmente nos preocupa del cambio climático, porque eso hace que los fenómenos atmosféricos cobren mucha intensidad, ¿no? Calor muy intenso durante pocas horas, lluvia, lo vimos hace unos años, muy intensa en pocos minutos, ¿no? Viento racheado que en 10-15 minutos es que se está moviendo toda la energía que se está acumulando en el aire y sobre todo en el agua del mar, ¿no? Vamos a eso, Jorge. Sí. Esto se amplifica, por tanto, por el calentamiento del mar, Sí, ¿no?, del Mediterráneo. sí. Ese es el efecto que produce, por lo Sí. que comentas. Y esto está desbocado. Sí, mira, antes decía María, el cambio climático, el propio concepto, ¿no? A mí realmente no me gusta hablar, ¿no? Yo prefiero hablar de lo que es un proceso, porque cambios climáticos ha habido siempre a lo largo de la historia, en las redes sociales a veces, ¿no? Ya no entro en lo del negacionismo, ¿no? Pero dice, es que el clima siempre ha cambiado. Es verdad, ¿no? El clima, desde que la Tierra es Tierra, siempre ha cambiado, ¿no? Hemos pasado glaciaciones, épocas más cálidas y tal. Este proceso es un poquito singular porque hasta ahora los cambios del clima eran o se producían por causas naturales, más o menos radiación del sol, más o menos CO2 de forma natural, y eso cambiaba el clima terrestre, ¿no? Desde el siglo XIX es verdad que hemos incorporado a la atmósfera una serie de CO2 añadido, procedente, como decimos, de la quema de combustibles, que lo que ha terminado por alterar es lo que llamamos el balance de energía del planeta, ¿no? El balance de nuestro planeta se mueve porque entra radiación del Sol, la Tierra la utiliza y tal, y saca la sobrante, ¿no? Ahora vemos que esa sobrante que antes salía más rápido, ahora ya no sale, ¿no? Y entonces se va quedando anclada, por eso la gente dice, el cambio climático es porque el Sol está... No, al contrario, el Sol lleva algunas décadas de mucha tranquilidad, ¿no? No está muy activo, ¿no?
El problema es la parte humana de ese balance, y eso es lo que está alterando el proceso de calentamiento, que en el Mediterráneo cobra singularidad porque tenemos una cuenca marina pequeñita, si la comparamos con otros océanos, que se ha calentado mucho. Es uno de los mares del planeta que más se ha calentado en los últimos 40 años, ¿no? Y eso supone acumular energía. Y la energía, ¿cómo se manifiesta? O bien por las noches hace más temperatura, no se puede enfriar el aire, o bien durante los otoños, final de verano-otoño, cuando se forman nubes, movilizan mucha más energía y llueve torrencialmente. Este es el rasgo genuino del Mediterráneo. Y últimamente me gusta hablar de la mediterranización del cambio climático, porque es verdad que aquí se vive un proceso singular, que en otras regiones del planeta, o el norte de España, el centro, no tienen, porque no tienen el mar tan cálido, tan cerca, ¿no? Tú cuando hablas o escuchas hablar con tanta propiedad, o al final pues la ignorancia es osada, ¿no? De negacionismo, ¿no? De cambio climático, se dicen cosas, bueno, es que cuando éramos pequeños también hacía mucho calor, ¿no? Sí. Pues, hombre, sí, cuando éramos pequeños hacía mucho calor, pasábamos mucho calor también en la playa. Por resumir, no quiero que esto sea un debate sobre el cambio climático, porque vamos a hablar de los incendios, vamos a hablar también sobre ese aspecto político. Pero ¿tú qué dirías como científico, no? A ver, el negacionismo, lo que digo yo, es una creencia, ¿no? Hay gente que se cree que no pasa nada y lo defiende, ¿no? Con más o menos argumentos, ¿no? El proceso que analizamos es una evidencia científica, es decir, están los datos avalando lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces lo que pasa ahora, ya vamos viendo síntomas de que no había pasado, de que tenemos registro, ¿no? Que me digas, oye, en el Jurásico hacían más calor. Pues sí, evidentemente, pero era otro contexto, no está el ser humano y no nos preocupaba. Nos preocupa este cambio porque estamos aquí, podríamos nosotros aportar la solución y no lo estamos haciendo de momento, y por tanto los efectos están siendo pues, cada vez más intensos, ¿no? En forma de pérdida económica, y lamentablemente se siguen perdiendo vidas humanas, ¿no? Por tanto, digamos que yo diría, no hay debate en el sentido de que están los datos, comprobando los datos de los últimos 150 años de temperatura, de precipitación, pues uno comprueba rápidamente lo que está pasando, ¿no? ¿Que hacía olas de calor en los años 70? Por supuesto, había ola de calor y algunos días de mucho calor, ¿no? Pero ahora las olas que se producen son más continuadas, el calor permanece más estable, por la noche no baja tanto el termómetro, y esto es un cambio del clima, de las condiciones que teníamos hace 30, 40 años, ¿no? Voy a abrir el debate y conversamos entre todos, pero te pregunto primero a ti, Jorge. Estamos viendo imágenes de los incendios terribles que asolan España. ¿Hasta qué punto un incendio es culpa del cambio climático? ¿Hasta qué punto, no? Lo podemos achacar todo al que hace mucho calor y entonces no se pueden controlar porque hace mucho calor y cada vez va a haber más incendios, o llegamos a un pacto entre todos o España se quema entera. Sí. A ver, para que haya un incendio tiene que haber un elemento que lo inicie, ¿no? Si ese elemento es natural, por ejemplo un rayo, pues oye, es un fastidio, es una desgracia porque una nube te ha dejado un rayo y se ha producido un incendio. Pero sabemos que en España el 90% son de causa de negligencias, ¿no? Algunas intencionadas, otras no, ¿no? Por tanto, el factor humano está detrás, ¿no? A partir de ahí, las condiciones atmosféricas pueden ayudar a que ese incendio cobre más vigor, que es lo que está pasando, ¿eh? El cambio climático no genera incendios, contribuye a que las condiciones pues, hagan más difícil su extinción. Y luego está la parte importante, que es la de la gestión forestal. Es decir, en España, provincia de Alicante, por ejemplo, tenemos ahora más superficie forestal que hace 30 años, ¿no? Cuando a veces lo comentas esto, la gente no se lo cree, dice, como nos han vendido también, oye, esto va a ser un desierto. No, al contrario, la agricultura alicantina, allá donde se ha abandonado, esa parcela se ha cubierto de matorral mediterráneo. Si está próximo a un monte, pues va generando un pequeño bosquete, ¿no? Y ahora tenemos más superficie forestal, más superficie de matorral, de arbolado, y eso necesitamos gestionarlo, claro, si no, a la mínima chispa que pueda saltar, el efecto es lo que estamos viendo, ¿no? Esto de que antes, pues, nuestros bisabuelos o la gente del campo, primero estaba más poblado y cuidaban sus parcelas, y si había un incendio, pues casi lo apagaban con una escoba, parece una caricatura, pero algo de cierto hay. Sí.
había más presencia humana en el campo, en el monte, y eso también ayudaba porque la gente no quería que se quemara y lo que tú dices contribuía. El mejor cortafuego siempre es la agricultura, allá donde en un incendio hace unos años, en el que tuvimos del Val de Laguar, la gente te decía eso, no se incendió la parte donde había agricultura todavía activa porque ahí el fuego no puede entrar, ¿no? Está la tierra roturada y demás. Por tanto, había más presencia, había más actividad agrícola y eso, bueno, pues es verdad que había años de incendios importantes, pero estamos en unos años en los que con los mejores medios de extinción que tenemos y las mejores cuadrillas de protección civil, la UMI y tal, que es fenomenal, estamos teniendo efectos pues muy devastadores. No se controlan los Claro, incendios. ahí que está fallando la parte terrestre, digamos, la parte de la gestión forestal, ¿no? Abrimos el debate, María, también para el tema político. ¿Tú cómo ves la utilización política de los diferentes partidos políticos, ¿no? Esto parece que es o estás conmigo y estás a favor del cambio climático, o si no, pues eres un negacionista, ¿no? No hay otras, no, con lo que está diciendo Jorge, es decir, se puede estar uno totalmente convencido que el cambio climático es una realidad científica, pero también decir, perdona, es que tiene un porcentaje muy importante que tenemos que cuidar nuestros bosques. Claro. Y que hay que tenerlos limpios. O sea, y es una cosa o la otra. ¿Cómo puede ser eso? Pues resulta muy interesante cómo el término cambio climático está desplazando al término responsabilidad política por unas leyes que hemos visto, que la ley de montes, de la que todo el mundo habla, ¿no? La ley de montes impide limpiar el monte. No. Lo que pasa es que te pone tantísimas trabas y además de una forma tan cara que ahora ya para quitar una piña tienes que pedir 17 permisos, entonces totalmente no es factible. Pero el tema del cambio climático que Sánchez acaba de utilizar, como utilizan todos, para desviar la atención sobre las responsabilidades a la hora de cuidar ese campo o ese monte para que si llega un incendio pues esté más limpio o no, ya es algo muy viejo. Al Gore inventó el tema de la crisis climática y un asesor de George Bush en 2002, creo que fue, con el informe Franz o Lunz, no me acuerdo cómo era, cambió lo de crisis climática, que le dijo, eso es muy agresivo para la sociedad, vamos a cambiarlo por cambio climático. Y a partir de entonces todos los políticos han utilizado esto o para fines ideológicos o para fines económicos o para fines políticos, que es lo que ha hecho Sánchez precisamente con esto. Pero tampoco es nada nuevo. Los griegos lo llamaban kairos, que es esa ventana de oportunidad que se abre dentro de un discurso político, dentro de una narrativa social, para aprovechar el momento y desviar la atención y desviar ese mensaje a donde tú quieres. Sánchez ha visto que tenemos otro verano con incendios. Sánchez ha visto que se han perdido ayudas de la Unión Europea a capazos para prevención. Sánchez ha visto que esto podría volverse contra él y ha dicho, tenemos un culpable, cambio climático. Bueno, desviar la atención del libro. ¿Qué opinas, Jorge? No, a ver, a mí es que me da... Os decía al hace principio, poco, ¿no?, sobre eso, ¿no?, en el Levante. Sí, claro, porque yo decía, ni cambio climático, es que no va a haber ni pacto de Estado ni nada, porque no lo va a haber, ¿no? No conviene ni a un extremo ni al otro, ¿no? Se está bien como se está, quejándose, anunciando, tal, pero realmente un pacto de Estado que no tenga detrás una dotación presupuestaria importante, de poco sirve, y de eso nunca se ha hablado, ¿no? El pacto de Estado tendría que haber estado hace 10 años, cuando ya empezamos a ver que el Mediterráneo, sobre todo, teníamos impacto de inundaciones importantes, tal, muy frecuentes. Ahí teníamos que haber tenido un pacto, llamémosle de emergencia, de lo que sea, ¿no? Pero una dotación anual de nuestro presupuesto, como hacen, por ejemplo, Francia. Francia tiene un fondo nacional de desastres y todos los años en el presupuesto se dota una partida para... Aquí deberíamos haber ido creando ese fondo para hacer frente a todo esto, ¿no? Y eso es lo que falta. Entonces, podemos llamarle como queramos, pero si no hay una dotación detrás, y es verdad que tendría que haber algún acuerdo entre los partidos políticos, ¿no? María lo comentaba muy bien, esto se ha convertido en una oportunidad, ¿no? Y a mí a veces me preguntan, digo, mira, yo conozco gente de derechas, podemos decir, que todo esto está preocupada con el tema del cambio climático y quiere hacer cosas y tal.
y por el contrario, gente de izquierdas que a veces no hace nada, ¿no? O sea que este debate se ha convertido como en un partido de fútbol, ¿no? O eres de un equipo o de otro, no tiene ningún sentido. A ver, asignamos a la derecha o a la izquierda determinadas cosas. Claro. Yo creo que el cambio climático pues, es algo universal, ¿no? Claro. No debería entender de ideología, ¿no? No debería de ser una ideología y sin embargo se convierte en ideología. El presidente del otro día, Sánchez, cuando en su interlocución dijo que era lo más necesario para el país el pacto, ¿no? Lo más necesario para el país el pacto, pero que no va a llamar a Feijóo. No lo va a llamar porque sabe que no van a llegar a un pacto, ¿no? O sea, al final... Además, ¿cuántos pactos necesitan? Porque tenemos el pacto verde, el pacto por el clima, el pacto por los derechos de los bosques, el pacto por los derechos del águila. O sea, tenemos tantos pactos que al final es nada más que un gancho para atacar a la oposición. Este hombre de verdad quiere un pacto, pues que se siente lo que dices tú, que se siente encima de la mesa y se pongan a trabajar, pero es que no busca eso. Lo que busca es volver a dividir a la sociedad y desviar la atención del verdadero foco, que es que no han hecho su trabajo, que no han conseguido dinero, por no hablar de la cantidad de casos de corrupción que tiene encima de la mesa y que abren todos los titulares hasta ahora. Denis. Pues mira, a día de hoy me parece bochornoso ver a los partidos políticos como en pleno trabajo ahora de bomberos, de ciudadanos que están intentando apagar el fuego, tengan un cruce de acusaciones unos con otros, porque se está polarizando. Para unos es cambio climático y para otros es gestión de montes. Entonces me parece primero bochornoso porque se está precisamente polarizando. Ya desde hace mucho tiempo se está hablando que los incendios se apagan en invierno. Y es curioso porque había un informe de la ONG, que es WWF, ¿no? Aquí en España. El informe se llama Incendios extremos, el reto de adaptar el territorio. Y fijaros, el 78% del presupuesto se destina a apagar incendios y el 12% a prevenirlos. ¿Por qué no invertimos en la prevención, que es lo más importante? No puede ser que haya una ley de montes que no te permita hacer una limpieza, porque como bien decía María, para poder retirar una piña, para poder desbrozar, pues a lo mejor la maleza que tienes en tu finca en el monte y poder mantener limpio y hacer un cortafuegos, que tengas que pedir 3.000 permisos. O sea, es que no puede ser. Entonces, la inversión que tenemos en prevención es nula. Entonces, ¿por qué los políticos no se ponen ya a gestionar? Y luego te hablan de un pacto de Estado y luego te dice Pedro Sánchez que no va a llamar a Feijóo para conseguir ese pacto de Estado. Ante todo, prevención, y es lo que nos está haciendo. Sí. La política es el arte del pacto, ¿no? Y del diálogo. Si no, ¿de qué nos sirve la política, no? Y nuestro país, que ya sabemos que tiene un funcionamiento complicado, ¿no? Porque tenemos estas diferencias territoriales, tal, ¿no? El cambio climático lo que ha venido es a hacer un poquito más complejo nuestra convivencia. Es verdad, ¿no? Nos ha caído, digamos, encima y nos complica un poquito la existencia diaria, ¿no? Entonces, lo mejor sería tener un acuerdo de mínimos entre todos, dotar presupuestariamente, que se sepa dónde van esas partidas, que tienen que ir a una finalidad, ¿no? para la adaptación al cambio climático. Y bueno, pues que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Es que al final, Jorge, ves también las imágenes, son devastadoras. Se vieron unas imágenes de los bomberos trabajando para intentar apagar los incendios y luego que se están jugando la vida. Y resulta desolador. Desolador que este país no esté preparado. Y voy a hablar de algo que igual hablamos después, que no tiene nada que ver, que es como cientos de personas hoy han cruzado a nado la frontera de Ceuta desde Marruecos. Estamos hablando de 1.500 personas, 2.000 personas en los últimos, no sé, 15 días. Me parece una barbaridad. Las imágenes de hoy son para echarte a temblar. Sí. Son terroríficas desde el punto de vista humano. Sí. Terroríficas. Lo que pasa es que lo permite. ¿Cómo un país se puede permitir, por un lado, que se estén jugando la vida sus compatriotas, ¿no? Los bomberos que se están jugando la vida? ¿Cómo te puedes permitir que se te queme un bosque en estas condiciones? Y no, como decía, prevenirlo de verdad. ¿Cómo puedes permitir que personas que te crucen una frontera, personas muchas de ellas absolutamente desesperadas,
¿cómo se puede permitir un país democrático, un país del primer mundo como España, imágenes, y mira que son diferentes, pero ¿cómo nos podemos permitir imágenes como estas? Yo creo, Tomás, se está viendo, yo lo percibo así, ¿no? La sociedad se está cansando, yo qué sé, hablas con la gente y dices, joder, es que se pongan de acuerdo, ¿no? Muchas entrevistas estos días de programas de televisión y tal, la gente con la que hablan, que a mí me da igual que sean de izquierdas o de derechas, lo que quiero es soluciones, ¿no? Porque la gente, la sociedad lo que quiere es solucionar, ¿no? Y cuando una cuestión empieza a politizarse, se acabó. Es decir, hace unos años vivimos el tema del agua también aquí en la provincia, se politizó de tal manera que estamos igual que estábamos, es decir, no tenemos planificada el agua para el futuro en España, ¿no? Pues ahora va a ocurrir lo mismo con el clima, ¿no? ¿Y sabes qué, Jorge? Que al final, ahora, con todo el tema de los incendios, estamos echando, y es recurrente ahora en política, echar la culpa al cambio climático. Sí. Es como la puerta de emergencia, ¿no? Sí. Pero es que va a llegar otoño y tendremos inundaciones. Claro. ¿Y a quién echarán la culpa? Al cambio climático. Claro. ¿Hemos hecho algo antes para prevenir las inundaciones? Sí. ¿Para prevenir los incendios? Sí. Es que creo que nos estamos acostumbrando a que toda la culpa es del cambio climático, en lugar de asumir esa responsabilidad política. Yo creo que tenemos que exigir responsabilidades políticas para poder atajar un problema que no sé si estamos en la antesala del Niño, que llegará el año que viene y que tendremos temperaturas más elevadas, que el clima también será un poco más extremo, o sea que quizás esto es la antesala del Niño, que no sé si también será lo que nos está ocurriendo ahora mismo. Pero, Denis, es que coincide 100% en lo que dices tú y añado, es que ese cambio climático les da la oportunidad de desviar o desplazar el debate. Porque si no, el debate sería ¿qué han hecho nuestros gobernantes por nosotros? ¿Dónde van nuestros impuestos? ¿Quién limpia los cauces de los ríos? ¿Quién limpia los montes? Como no les conviene que ese sea el debate porque no han hecho nada, o lo que han hecho mejor que no lo hubieran hecho, pues lo desvían hacia un cambio climático pues que les viene genial, les viene muy bien. Entonces, tenemos cambio climático como malo de la película durante yo creo que muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, Jorge. No, que totalmente de acuerdo, ¿no? Y el problema es que hemos derivado un tema científico, ¿no?, que debería estar dominado por la ciencia, lo hemos derivado a la política, ¿no? Y entonces ya las soluciones no se ven, ya son difíciles, se polariza el debate y no se ve, ¿no? Es una pena, la verdad es que estamos viviendo... por eso decía y hablaba antes el tema de la seguridad, el tema de las fronteras, el tema del tratamiento de los inmigrantes, o sea, son temas que un Estado está por encima de los partidos políticos, de las personas que en este momento nos dirijan, está por encima de derechas o izquierdas, no tienen ideología, es decir, son temas de Estado. Claro, o pueden tener ideología en algunas acciones, pero hay una base común que todos debemos comprender que racionalmente es así, ¿no? Y ya digo, ahora está con el clima, en su momento fue con el agua, el tema de la vivienda, el tema de la inmigración. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Hay cosas, de 100 cosas tendremos a lo mejor un acuerdo en 65 o 70, que ya está muy bien, el resto ya cada uno puede obrar de una manera u otra, ¿no? Son pilares básicos en un Estado, ¿no? Que la educación también, por ejemplo. Sí, lo tenemos por el aire, es decir, que realmente no estamos de acuerdo en los pilares básicos. Estamos acabando esta primera parte del escenario, pero el otro día leía también a Denis, y cambiando un poquito el foco, el tema también legal, ¿no? De las pocas penas que hay, escribía sobre ello también, para una persona que sea un pirómano, es decir, cuando las penas legales son mínimas, ¿no? Hay un vacío legal, no pisan la cárcel, una persona que haya provocado un incendio, pues se reabre un poco también ese debate sobre la dureza del Código Penal, que es bastante laxa. Sí, ahí Vicente Magro, alicantino, magistrado del Tribunal Supremo, hace hincapié, ¿no?, de que hay que cambiar el Código Penal porque a día de hoy, dependiendo del incendio y si ha afectado lógicamente a la vida de personas, le puede caer a un pirómano entre 1 y 3 años y puede que no pise ni la cárcel. Dice, lo mínimo deberían de ser 3 años. Un pirómano, él apuntaba, un pirómano no tiene un problema mental. Él con la actuación en sí recibe una satisfacción personal, ¿no? Entonces cree que, o él comentaba que el Código Penal se debía de endurecer para, por lo menos, para este tipo de personas, sí que se lo pensaran 2 veces para poder entrar en la cárcel, ¿no? Y también apuntaba a que era muy importante llevar a cabo medidas de prevención.
Y apuntaba un poco al sistema que tiene instalado el Saler en Valencia, con esos cañones de agua, muy cerca de esas zonas urbanas donde alrededor hay mucha vegetación. Dice que en países como Estados Unidos, en Canadá, ese sistema estaba implantado y, bueno, decía, ¿y por qué no se invierte, que nos va a salir mucho más barato que todos los efectos de un incendio en esas zonas urbanas donde se puede correr el peligro? ¿Por qué no empezamos por ahí? El problema de los incendios en el monte es cuando tienes urbanizaciones cerca, es decir, el monte urbanizado, por así decirlo, ¿no? Y lo que nos falta es la gestión de esos perímetros de protección para las zonas, que es verdad, en el Saler han puesto en marcha un sistema muy innovador, que existe en otros países, pero que sería necesario, ¿no? Si hacemos un recorrido por España, o centrémonos en Comunidad Valenciana o Alicante, tenemos verdaderos polvorines, es decir, es que hay urbanizaciones dentro de zonas de pinar, que eso ojalá nunca ocurra, pero podríamos tener una desgracia, ¿no? Y eso es lo primero que hay que atajar, es decir, si ahora tenemos que poner prioridades, el monte urbanizado es lo primero que tenemos que controlar, tener bien delimitado y con algunas medidas, por supuesto, de limpieza de broza y demás, y aspersores o sistemas de riego rápido, que la propia gente... yo no digo que salga con la manguera, pero que pudiera tener alguna boca de agua para que al menos el fuego... ¿no? Sí, y sobre todo, lo decimos, lo vivimos con cuanto la Dana, nos falta mucha educación para todo esto, ¿no? El cambio climático, como digo, ha venido a hacernos la vida un poquito más complicada, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que tienes que hacer es informar a la gente, decir la verdad a la gente y sobre todo darles pautas para que sepa funcionar un poquito en esta complejidad de una emergencia, ¿no? Porque el otro día veíamos los coches, enseguida los sacas, en la Dana ocurre igual, a lo mejor no es lo más prudente, pero eso lo tienes que enseñar a la gente, ¿no? Dedicar... Gente que se ha muerto en la carretera por coger un coche, irte y al final acabar en medio de un incendio. Porque igual no es lo más idóneo, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Pero eso la gente no lo sabemos, no nos lo han explicado, ¿no? Y ahí está la función de la política, ¿no? Da que pensar, ¿eh? Lo que comentas, y pues, evidentemente como hay zonas del planeta que están preparados para los terremotos, por ejemplo, saben que va a haber un terremoto porque es una zona sísmica, pues realmente aquí deberíamos de estar preparados para los incendios porque es una zona como... Es que tú ahora lo comentas y es verdad, es decir, tú piensas en la provincia de Alicante, la cantidad de urbanizaciones que hay, que hemos visto, ya estamos viendo en distintos sitios del país, como la gente tiene que salir corriendo de las urbanizaciones porque en algunas, nosotros que sacamos a los alumnos al campo y tal, en algunas la anchura de la calle no permite que entre un camión de bomberos. Y claro, dices, es que esto es un polvorín. O tienes unas bocas de presión importante de agua, o si no, pues oye, esperar a que venga el helicóptero o el avión para que me eche el agua por arriba. Es decir, que todo eso lo tenemos que saber y lo sabemos. A ver, la ciencia avanza mucho en las cartografías, sabemos qué zonas tienen el problema. Ahora la política tiene que tomar las medidas necesarias para reducir lo que llamamos la vulnerabilidad de esas personas, ¿no? Porque somos muy vulnerables. Jorge, dime un poco lo que estabas diciendo. Que yo sé que has asistido a muchísimas mesas donde hay más científicos, donde hay políticos. ¿Los científicos os sentís escuchados por los políticos para que luego puedan tomar decisiones? Porque tienen la información. O sea, constantemente cuando ocurren incendios o inundaciones, hay mesas de debate. Ahí estáis vosotros. ¿Os sentís escuchados y que esas ideas luego se plasman? Pues depende de la sensibilidad de la persona política, ya no digo del partido y tal, sino de qué persona está llevando una dirección general de medio ambiente. Bueno, pues hay personas muy sensibles, ¿no? Que sí, que atienden, que escuchan, a lo mejor luego no tienen la mano suficiente para poner en marcha o el partido político no tiene mayoría para sacar un decreto, una ley que pueda... Pero va habiendo políticos, yo creo que más concienciados de esto y de todo el espectro político, no digo que esto no es solo patrimonio de la izquierda o tal, no, de izquierdas, de derechas, y luego lo que hay que hacer es entre todos, no convencer, pero hacer ver a la gente que a lo mejor está negando esto, que, jolín, no podemos negar lo evidente, ¿no? Y tenemos que estar todos ayudando en la búsqueda de soluciones, ¿no? Me quedo con esas palabras, con esas advertencias también a nivel práctico.
Deberíamos de aprender, también me hago mías unas palabras tuyas, de que a golpe de desastres no se pueden arreglar las cosas y que es necesario planificar. Si no, al final estamos teniendo desastres, pero es que si no, al final lo veremos en la puerta de nuestra casa. Eso es así. Jorge, te agradezco que hayas estado con nosotros en el escenario esta noche, que tengas un feliz mes de agosto. Muy bien. Caluroso la primera quincena, sí. La segunda quincena parece que no tanto, me quedo con esa información de servicio también. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Un placer estar con vosotros. Gracias. Nosotros paramos, se me ha ido la mano con el tiempo en esta primera parte, por tanto en la segunda parte va a ser un poquito más breve, iremos a ritmo de titulares con Denis Rodríguez y con María también, con María Barrios aquí en el escenario. Les espero, 1 minuto y medio de publicidad y seguimos.